continuando con esta serie de predicaciones juntamente con ustedes, con la meditación de la palabra. Así que vayan a Juan, por favor. Hemos estado meditando en 7 declaraciones que se encuentran justamente todas en el Evangelio de San Juan. Esta ocasión va a ser el capítulo número 11. Juan, capítulo número 11, por favor, hermanos. Ahorita vamos a estar utilizando ese capítulo. Ahí ténganlo. Ya lo tengamos todo porque vamos a estar usándolo bastante. En una ocasión, hermanos, Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Las respuestas que le llegaron fueron que la gente decía que Jesús era Juan el Bautista. Algunos otros decían que era Elías o Jeremías o algún otro profeta. También les preguntó qué pensaban ellos acerca de él. Les dijo: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y conocemos la respuesta de Pedro, que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otras personas, hermanos, lo llegaron a describir de una manera más simple, como el hijo de José, como el hijo del carpintero. Otros dijeron, de hecho, de una manera negativa, que era un hombre rebelde, un hombre blasfemo. Incluso sus hermanos, justamente hermanos sanguíneos, dijeron de él: pues es nuestro hermano, ¿verdad? Eso es lo que sabemos de él. Y nada más, así lo describieron, como un simple ser humano que era hermano de ellos. Pero en la serie, hermanos, de predicaciones en las que estamos meditando desde hace 4 semanas, 5 con esta, estamos aprendiendo declaraciones impresionantes que Jesús hizo, hermanos, para describirse a sí mismo, para hablar de sí mismo a manera de metáforas, a la manera de yo soy. Maravillosa manera de conocer a Jesús, hermanos, no por lo que decían las personas, por lo que decían sus adversarios, por lo que decían sus discípulos, sino directamente lo que Jesús, hermanos, decía de sí mismo. Así que hoy vamos a meditar en el quinto yo soy de Jesús. Hermanos, una importante declaración que Jesús hizo en una ocasión cuando visitó Betania, en la casa de Lázaro, María y de Marta. Después de la muerte de Lázaro, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Versículos 25 y 26 que tienen, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, tu palabra es maravillosa, es una lámpara, Señor, que nos alumbra en medio de la oscuridad, de una inmensa oscuridad, Señor. Y gracias a esa lámpara, Señor, de tu palabra podemos atravesar a través de esa oscuridad, podemos llegar del otro lado a buen puerto, en donde estás tú, en tu presencia, Señor. Podemos encontrarnos contigo en la meditación de la palabra. Te ruego, Señor, que podamos encontrarnos contigo, con tu Hijo, que podamos sentir tu presencia, que podamos ser bendecidos, que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones, pueda ser utilizada por tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, para madurar, para bendición nuestra, para glorificar tu nombre. Te pedimos y te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Benjamin Franklin, en una ocasión, presidente americano, dijo que en este mundo había 2 cosas seguras y solamente 2 cosas. Dijo: la muerte y pagar impuestos.
Yo difiero un poquito con lo de los impuestos, pero el tema de la muerte es así, es real. En el mundo, hermanos, al año mueren más de 60 millones de personas en un año. Esto nos da que alrededor de 160,000 personas mueren en un día. 6,600 personas mueren por hora, 111 personas por minuto y casi 2 personas por segundo. Esto quiere decir que desde el momento en que empecé a hablar, hermanos, han muerto más de 400 personas. La muerte es una realidad. Es una realidad que no podemos evadir, hermanos, porque así de frágil es el ser humano. Debido a esto, hermanos, el tema de la muerte es trascendental en las Escrituras, es fundamental en la doctrina cristiana y por ende es, hermanos, angular en la predicación del Evangelio de Jesucristo. La palabra muerte aparece más de 300 veces en la Biblia. Cuando la Biblia habla de este evento, ¿sí?, por decirlo así, por decirlo con un eufemismo, de un evento, cuando la Biblia habla de la muerte, hermanos, habla en términos de algo que para el hombre en su origen es meramente negativo. Incluso la Biblia describe a la muerte como un enemigo del hombre. En 1 Corintios, el postrer, el último enemigo que será destruido es la muerte. La esencia de la muerte humana, hermanos, implica que el estado normal o lo normal es la vida. La vida es norma. La muerte es la ausencia de lo normal, de la vida. Está claro, hermanos, que en la Escritura el hombre fue destinado a vivir, a estar vivo. Hizo al hombre, dice Génesis, un viviente. Y la palabra viviente no es un ser vivo que puede morir, sino un ser viviente que permanece vivo. Ser viviente que vive, siempre está presente, siempre está vivo. Eso es que la muerte es un enemigo para el hombre, porque Dios planeó al hombre como un ser viviente desde el inicio. Él lo creó con la intención de que viviera para siempre con su Hacedor, con el Dios creador, hermanos. Pero sabemos también que cuando entró el pecado, también dice la palabra, entró la muerte. Génesis 2, Romanos 5 nos dicen. Así que, por tanto, como el pecado entró por un hombre, luego después la muerte, así que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Es una realidad, hermanos. El capítulo 11 de Juan nos cuenta justamente una historia que tiene que ver con esta realidad triste, lamentable del ser humano con la realidad de la muerte. Jesús hizo su quinta declaración, su quinta aseveración sobre sí mismo cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. Pero hizo esa declaración, hermanos, en un contexto triste, en un contexto desalentador humanamente hablando. Lázaro, amigo de Jesús, había muerto. La muerte, hermanos, es causa de tristeza, de desaliento, de sufrimiento. Vemos también que Jesús, hermanos, en el mismo contexto dice una verdad o varias verdades maravillosas. Jesús dijo, en los versículos que leímos: yo soy la resurrección y la vida. El quinto yo soy de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo llegó Jesús a hacer esta declaración? ¿Cómo es que en medio de la muerte de Lázaro, hermanos, de un suceso difícil para el ser humano, nosotros los que hemos experimentado la partida de alguien lo entendemos, cómo es que Jesús en medio de ese asunto de sufrimiento hace una declaración en forma de promesa, diciendo: el que vive y cree en mí no morirá eternamente? Bueno, para entender cómo es que llegó ahí necesitamos entender el contexto completo del capítulo. Vamos a estar leyendo, vamos a estar avanzando. Les pido que tengan su vista en
la palabra de Dios en sus Biblias, hermanos. Los primeros 4 versículos nos dicen que Lázaro se había enfermado. Nos cuenta que, sabemos que Lázaro, hermanos, era amigo de Jesús, que Jesús lo amaba. Y como Lázaro se había enfermado, nos cuenta la historia que sus hermanas, María y Marta, le mandaron llamar para que viniera a ayudarle. Le mandaron decir, Señor, el que tú amas, ahí vemos que Jesús amaba a Lázaro, el que tú amas está enfermo, eso está en el versículo 2. Cuando Jesús oyó eso, su respuesta fue, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Interesante declaración de Jesús, hermanos, diciendo, esta enfermedad no es para muerte, cuando vemos posteriormente que Lázaro murió. Pero Jesús va más allá, y eso es en lo que vamos a estar meditando. Los versículos 5 y 6, hermanos, nos dicen que Jesús amaba a Marta, a María su hermana y a Lázaro. Es una declaración clara y contundente de la palabra de Dios. Jesús los amaba a estos 3 hermanos. Cuando oyó, dice, que Lázaro estaba enfermo, caray, ¿qué pasó? Dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Estos pasajes nos dicen que Jesús amaba a Lázaro y que amaba a sus hermanas, que Lázaro estaba enfermo, que estaba grave. Y luego nos dice, cuando Jesús oyó esto, lo que nosotros como seres humanos pensábamos que dijera inmediatamente es, cuando Jesús se fue esto, inmediatamente agarró un avión, o bueno, en aquel entonces un carro de mula, y se fue a donde estaba Lázaro porque estaba enfermo y lo amaba. Sí, humanamente nosotros pensamos que eso es lo que debería de continuar diciendo el relato. Sin embargo, el relato dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba. Interesante actitud, forma de cómo Jesús acciona. Parece ser esto una declaración contradictoria, hermanos, de lo que hemos aprendido en la palabra de Dios acerca de cómo es Jesús, acerca de cómo es Dios para con los suyos, para los que ama. Jesús recibe esta petición, hermanos, y la noticia de la gravedad de Lázaro, porque al buscarlo es porque sabían María y Marta que estaba grave. Y justo después de que nos dice Juan, nos describe Juan, cuánto amaba Jesús a Lázaro, hermanos. Esperábamos, como pensaban las hermanas de Lázaro, que iría inmediatamente el Señor. Hay muchas cosas que aprendemos de este capítulo 11, pero ahorita quiero mencionar 2. La primera, hermanos, es la gloria de Dios. Y para los que toman apuntes, anótenlo, de ahí va a partir todo. La gloria de Dios, hermanos, es la principal razón de nuestra existencia. La gloria de Dios es la principal razón de nuestras vidas. Jesús estaba ministrando, hermanos, estaba trabajando, estaba haciendo la obra para la cual fue enviado por el Padre a la tierra. Nos dice al final el capítulo 10, en los versículos finales del capítulo 10, nos cuenta Juan, nos relata que Jesús estaba ministrando del otro lado del Jordán, estaba haciendo el ministerio principal para el cual vino. Cuando le mandan decir que Lázaro está enfermo, Lázaro a quien amas está enfermo, Jesús dice, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hermanos, el hecho de que Dios, de que Jesús nos ame, no es garantía de que Él nos va a librar de enfermedades, de aflicciones, de sufrimiento. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Porque si no, entonces, hermanos, el Hijo amado, Jesús nuestro Señor, no hubiera pasado el sufrimiento que pasó. Hay una secta, una corriente de pensamiento, hermanos, lamentablemente en nuestro tiempo, desde hace muchos años, que hacen pasar por cristianos, por evangélicos, que tienen un lema muy famoso, ¿sí?
que contradice abiertamente a la enseñanza de la palabra de Dios al respecto de esto. Incluso tienen un programa o programas, canales de televisión, ¿sí? El pastor principal que dirige todo ese asunto, ¿sí? Es un pastor que es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿sí? Ahí va diciendo cómo está el asunto, ¿sí? Y ellos tienen un lema, dice: ven a Cristo y entonces en ese momento pararás de sufrir. Pare de sufrir. Ven a Cristo, hermano, ¿sí? Y Él va a quitar todo tu sufrimiento, todo tu malestar, todas tus enfermedades, todas tus dolencias, ¿sí? Solamente tienes que venir a Él y entonces para de sufrir. Sí la armaría yo si me contrataran ahí, ¿verdad? Pagan bien, ¿sí? Hermanos, es una contrariedad, ¿sí? Decir, ven a Cristo, para de sufrir. Cuando vemos a través de toda la Escritura a los apóstoles, hermanos, en la creación de la iglesia primitiva, después de Jesucristo, después de que su Señor pasó por todo lo que pasó, según describe Isaías 53, los relatos de los evangelios, hermanos, es impresionante ver todo lo que pasaron los apóstoles, ¿sí? Sabemos por comentarios además de historiadores extrabíblicos que relatan a detalle, ¿sí? Todo lo que pasaron, todo el sufrimiento que pasaron los apóstoles por causa de Cristo, que era necesario que pasaran eso. Jesús dijo de Pablo: yo le enseñaré lo que le es necesario padecer por causa de mi nombre, cuando lo mandó llamar al apóstol Pablo. Y vemos personas que dicen: pues es que ¿por qué sufrimos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Si hay tantas promesas de bendición y de estar bien, ¿por qué estoy pasando por este sufrimiento? La palabra de Dios nos lo dice, hermanos. Lo hemos enseñado constantemente, hermanos. No hay garantía, hermanos, de que vamos a ser libres de enfermedades, de aflicciones. Es así, hermanos. Jesús pasó por ese sufrimiento y nos dijo que nosotros íbamos a ser como Él, porque si al maestro lo persiguieron, les dijo a sus discípulos, pero tiene aplicación para nosotros, dijo: a ustedes también, ¿sí? Si yo padecí, ustedes también me serán testigos. Y esa idea de ser testigos tiene la idea de pasar por los padecimientos que pasó el Mesías. Nosotros estamos bendecidos, hermanos, en muchas cosas. No nos persiguen a muerte como a los primeros discípulos, como a los apóstoles, como a Esteban, el primer mártir. Pero sin embargo, Dios no nos ha prometido, hermanos, que nos va a librar de padecimientos, de sufrimientos, de pruebas, de enfermedades. En ninguna parte de la palabra de Dios está eso, hermanos. El propósito principal, lo repito, lo que aprendemos de Juan 11, de nuestras vidas, hermanos, es la gloria de Dios. Es glorificar a Dios. Como hijos de Dios, hermanos, nuestro propósito principal no es estar sanos, ni ser felices, ni no sufrir. Ese no es el propósito principal, sino que es glorificar a Dios. El sufrimiento, hermanos, de la vida del cristiano es parte del plan de Dios para nosotros. Es parte de su plan. Él así lo planeó, hermanos, lo hemos enseñado. Por medio del sufrimiento crecemos, oramos, ejercitamos la fe. Hermanos, por medio del sufrimiento, nuestro Señor recibe gloria, honra y alabanza. Así que, ¿por qué Jesús no fue inmediatamente a sanar a Lázaro cuando le amaba y le dijeron que estaba enfermo? Porque Él dijo: esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad es para gloria de Dios. Él estaba haciendo su trabajo, estaba glorificando a Dios. El Padre tenía contentamiento de lo que estaba haciendo, así que ese no era el momento para ir a sanar a Lázaro, no era el momento, sino que era el momento para hacer lo que estaba haciendo y para que después de eso el Señor continuara siendo glorificado. Esa es la cosa que aprendemos, la primera en Juan 11. La segunda, hermano, los tiempos y las formas le pertenecen a Dios, no a nosotros. El versículo 11 y el versículo 6 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Pero cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba, en el lugar donde estaba. Decía ahorita, yo y creo que también ustedes, hermanos, si somos honestos, como seres humanos limitados, pensamos que, pues, Jesús, si amaba a Lázaro, si amaba a sus hermanas, no quería verle sufrir, no quería que estuviera enfermo, entonces debió haber ido, porque sabía que estaba muy enfermo, hermanos, tenía que haber ido para hacer algo al respecto. Es más, yo pensaría, ni siquiera era necesario que Jesús fuera, pero podía hacer algo. Es Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Creador. No tenía que ir hasta donde estaba Lázaro para sanarle. ¿Recuerdan en una ocasión que un centurión romano fue con Jesús y le dijo, Señor, tengo un siervo que está muy enfermo? Y Jesús le da a entender que va a ir a sanarlo y le dice, no, Señor, pero dame, no, mira, no, pues soy gentil, soy pecador, sí, no merezco, sí, que tú vayas, no soy digno de que tú entres a mi casa, yo soy pecador, pero tú di la palabra y con eso va a sanar. Jesús se maravilló de la fe de este hombre, hermanos, incrédulo, sí, y dijo, porque has creído te será hecho. Y Jesús dio, hermanos, muestras de su poder, de que podía sanar así, ¿verdad? Podía sanar porque Él tiene control de todo, es Dios. Y entonces yo dije, bueno, en mi mente, hermanos, analizando este pasaje, humanamente pensaríamos inmediatamente bueno, pero Jesús no tenías que ir, solamente podías decir la palabra. Como seres humanos ese es el pensamiento que llega inmediatamente en cuanto comenzamos a saber de esta historia, hermano. Podría decir, Lázaro, allá donde estás es sano, pero en lugar de eso se quedó tranquilo, hermanos, trabajando en el lugar donde estaba. Versículo 7 dice, luego de eso dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Sus discípulos le dijeron, Rabí, o sea, maestro, hace poco que los judíos de ahí, de Judea, te querían apedrear, te querían matar. ¿Vas a ir otra vez? Jesús le respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Versículo 10. Dijo esto y después añadió en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. En el versículo 12, los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará, sanará. Hermano, Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que se refería a que descansaba, a que estaba dormido. Pero Jesús les dijo después de esa mala interpretación, les dijo claramente en el versículo 14, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a donde está Él. ¿Por qué Jesús se alegró, hermanos, de que los discípulos no estuvieran ahí? Esa frase nos llama la atención. Bueno, esto no quiere decir, hermanos, que Jesús se haya alegrado de la muerte de su amigo querido, ¿no? Cuando dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, da la clave del asunto cuando dice, para que creáis. Para que creáis. Hermanos, el Señor quería decir, Lázaro ha muerto, pero la resurrección de Él haría mucho más para fortalecer la fe de los discípulos que una simple curación. Cuando a Jesús, hermanos, le manda preguntar Juan el Bautista por medio de sus discípulos que si era el que había de venir o tenían que esperar a otro, ¿sí? ¿Recuerdan lo que Jesús respondió ante el interrogante? ¿Eres tú el Mesías prometido?
¿Eres tú ese que había de venir o esperaremos a otro? Esa pregunta, hermanos, cobra notoriedad porque a través del tiempo, antes de Jesucristo, se levantaron falsos profetas, falsos cristos, diciendo que ellos, declarándole al pueblo que ellos eran el Mesías, ¿verdad? Falsos maestros que enseñaron mal. Y entonces Juan, que tenía la seguridad, la fe puesta en Jesús, la esperanza, le manda a preguntar para confirmación. Y Jesús responde algo muy interesante, hermanos, cuando le pregunta eso. Le dice, los mudos están hablando. Los que antes eran mudos y no podían hablar, ahora hablan. Los cojos andan. Los que no podían caminar, ahora pueden hacerlo. ¿Sí? Estaba diciendo que el Evangelio de Jesucristo, hermanos, la predicación que Cristo hizo, vino acompañada de prodigios y señales para confirmar que Él era el Mesías. Esto mismo pasó con los apóstoles en Hechos, hermanos, en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice, eran hechos muchos señales y prodigios y maravillas en medio del pueblo para que el pueblo creyera en la palabra que estaban predicando. En su momento, esas manifestaciones milagrosas de sanidad, de resucitar muertos, de hacer que hablaran los mudos, de levantar a los que no podían caminar de nacimiento, de que los ciegos de nacimiento pudieran ver, hermanos, era para confirmar que era verdadero el Hijo de Dios y que era verdadero el Evangelio que los apóstoles predicaban. Jesús dijo, ya he hecho sanidades. ¿Sí? Y seguramente muchos se han burlado, muchos no han creído. Eso pasó, hermanos, con la persona ciega de nacimiento que podía ver. Hubo incredulidad. ¿Se acuerdan que le decían, oye, tú sí es cierto que no? Y fueron hasta a dar con sus padres en lo que predicó nuestro hermano Alfredo. No, pues sí, pues no, desde que era niño no puede ver, ¿verdad? Y había mucha incredulidad. Jesús, hermanos, estaba mandando un mensaje claro y contundente diciendo, el Mesías ha llegado, estoy aquí, ¿sí? Y es necesario hacer algo diferente esta vez para que de una vez y por todas la gloria de Dios sea demostrada, para que el poder de Dios pueda ser visible en medio de ustedes, generación incrédula. Hermanos, la resurrección de Lázaro fortalecería más, confirmaría más que una sola curación, sobre todo la forma en la que fue la resurrección de Lázaro. El versículo 16 dice, Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Esta declaración, hermanos, no tiene que ver con para morir con Lázaro. Están hablando de morir con Jesús, porque versículos anteriores le están diciendo, maestro, pero en Judea te querían apedrear, te querían matar y vas a ir para allá. Y Jesús dijo, me es necesario ir, el día tiene también 12 horas, tengo que hacer este trabajo para el cual fui enviado. Y entonces Tomás le dice, bueno, si tú vas a morir, nosotros también estamos dispuestos a morir. Pedro en otra ocasión le dijo, yo, si es necesario, Señor, voy a morir juntamente contigo. Sabemos por la misma historia, la misma conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, que eso lo dijeron de dientes para afuera, ¿verdad? Y a la mera hora se andaban escondiendo, ¿sí? Pero en su momento hubo una declaración de valentía de Tomás diciendo, yo voy a morir contigo. Si es necesario arriesgar la vida, yo estoy listo para morir juntamente contigo. Y aquí empieza lo impresionante de la historia de este milagro poderoso, hermanos, de esta obra maravillosa que hizo Jesús para glorificar al Padre. En el versículo 17 dice, llegó Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hermanos, este tiempo de 4 días es muy significante, tiene mucha relevancia. Por eso Juan no quita el dejar con claridad que habían transcurrido ya 4 días. Lo menciona más adelante en varias ocasiones para que quede claro que habían transcurrido
4 días, porque este asunto es muy relevante, hermanos. Para el judío antiguo, hermanos, para los hebreos en aquel tiempo, tenían una idea que cuando una persona moría, su espíritu permanecía cerca de él, ¿sí?, en su cuerpo o cercano al cuerpo, por 3 días. Después del tercer día, hermanos, ahora sí, de manera definitiva, por decirlo de alguna manera, sí, moría la persona. Ustedes saben que la palabra muerte tiene el significado de separación. En este caso, la muerte física es separación del alma con el cuerpo. Y ellos pensaban, hermanos, que aunque la persona había muerto, el espíritu andaba ahí, sí, todavía, a una manera de acompañar al cuerpo por un tiempo, hasta que llegaba el tiempo oportuno en el que ya tenía que irse. Y ahí sí, transcurridos 4 días, no había manera alguna de decir, no, es que esta persona no estaba muerto, sino que se había desmayado, ¿sí?, o le dio un ataque, ¿verdad?, cataléptico o X cosa, ¿verdad? No había manera de decirlo después del 4 día. Después del 4 día, decían ellos, juntamente con que al 4 día, ¿sí?, el cuerpo humano que ha muerto, que ha perdido vida, comienza a apestar, ¿verdad? Comienza a oler. Por eso los dichos mexicanos famosos, que son certeros, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, ¿verdad? Es así, el cuerpo empieza a descomponerse después del tercer día. Así que es importante este asunto de que habían transcurrido 4 días, hermanos. 4 días ya de que Lázaro había muerto cuando Jesús ve. El cadáver, hermanos, había abandonado, según la creencia de ellos, el cuerpo de manera definitiva y la putrefacción corporal había empezado. Dice en la historia, hermanos, que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, ahí estamos en el versículo 18. Esta medida es aproximadamente 3 kilómetros, perdón. 15 estadios, aproximadamente 3 kilómetros, 3,000 metros. Y dicen los que conocen el lugar, que podía verse desde Betania, en la cima del monte de los Olivos, se podía ver hacia la ciudad de Jerusalén. Era una distancia muy corta, hermanos, para caminar, de manera que Jesús, si hubiera deseado, hubiera podido, hermanos, llegar rápidamente, ¿sí?, y luego regresar a lo que estaba haciendo. Sin embargo, sabemos que no fue así. Leemos que muchos de los judíos, dice, habían venido a casa de Marta, María, para consolarlas después de la muerte de su hermano. Esto es algo normal, ¿verdad? Cuando alguien fallece, personas viajan a ver. Vinieron de otros lugares más lejanos, hermanos, ¿sí? Cuando Jesús llega, ya había mucha gente que estaba ahí. Sin embargo, él que estaba cerca, sí, demoró 4 días en llegar. Es lo que nos dice la historia. Cuando Jesús llega, hermanos, Marta sale a su encuentro y le dice algo a manera de reproche. Sí, eso nos sirve para nosotros que solemos reprocharle al Señor porque no tenemos las cosas que queremos, sí, porque no hizo las cosas de la manera en que nosotros pensamos que sería mejor. Marta saca a relucir esa forma en la que los seres humanos somos y dice, Señor, una forma de reclamo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se deja ver, hermanos, ahí una intención de reclamarle al Señor, de responsabilizarlo, ¿sí?, con esa debilidad humana que tenemos los seres humanos, de responsabilizar, porque Jesús no vino a rescatar a su hermano de la enfermedad. Sus expectativas, hermanos, no se cumplieron. Y no solamente estaba triste Marta, porque había muerto su hermano, es obvio, es evidente que cuando un ser querido muere hay tristeza, pero no solamente vemos tristeza en esta declaración de Marta, sino que vemos molestia. La vemos que está molesta y se queja y reclama al maestro de que ¿por qué no estabas aquí?
te mandamos llamar y estabas, aquí te podíamos ver, Jesús, sabíamos que estabas aquí y no viniste. Si estuvieras aquí, mi hermano estuviera vivo ahorita, en este momento. No hiciste las cosas como yo creo, Señor, que serían mejor, y por eso estoy triste y estoy molesta. Es lo que deja ver esa declaración de Marta. Jesús, hermanos, tranquilo, le dice: Marta, tu hermano resucitará. Versículo 23. Marta le contesta: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Está diciendo: sí, Señor, yo creo, Jesús, en la resurrección futura. Yo creo en eso. Yo creo que mi hermano, estoy segura que en algún momento mi hermano se levantará de nuevo. Y es aquí, hermanos, luego de esta declaración de Marta, es aquí, en ese preciso momento, que Jesús pronuncia su quinto yo soy. Después de que ella le dice: yo sé que resucitará al final de los tiempos, en el día postrero, Jesús, hermanos, le dice algo maravilloso. Jesús no le dice: así es, yo seré quien lo resucitará en el último día, al final de los tiempos, porque yo puedo resucitar. No, Jesús se describe a sí mismo y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, esta es una declaración de Jesús asombrosa, porque es similar a las otras que hemos visto. Cuando Jesús le dice a las personas: yo soy la puerta, ¿sí?, por la que entran las ovejas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Jesús nos dice: yo soy un pan que puedas comer para estar satisfecho. Yo soy una puerta por la que puedas entrar. Yo soy una luz. Dice Jesús: yo soy la luz. Tampoco dice Jesús: yo tengo luz, puedo iluminar, o yo tengo un pan que darte. No, no es que Jesús tenga un pan, o que tenga una puerta, o que tenga luz para iluminar, sino que Él es la luz. Él es el pan. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Y ahora dice de sí mismo: yo no es que pueda resucitar solamente, no es que tengo en mi poder para resucitar, sino que yo mismo me describo a mí mismo: yo soy la resurrección y la vida. Está describiéndose a Él como la resurrección, hermano. No tiene resurrección, Él es la resurrección. Él no ayuda a las personas a atravesar, hermanos, por la puerta hacia la vida eterna. Él es la puerta que nos lleva a esa vida eterna. Jesús, hermanos, está tan conectado con el poder sobre la muerte, porque Él es el dador de la vida. Él no está conectado solamente con el poder de la resurrección. Él no le está diciendo a Marta que tiene poder para resucitar a gente de entre los muertos, o no le está diciendo: yo tengo el poder para levantarme de entre los muertos, sino que le está diciendo: yo mismo soy la descripción de la resurrección y de la vida. La pregunta, hermano, que los seres humanos, o una de las preguntas que los seres humanos más grandes, más filosóficas nos hemos hecho a través de la historia es: ¿qué va a pasar cuando muera? Ese es el final. Muchos cristianos, hermanos, que están en congregaciones, dudan de que haya una vida después de la muerte. Cuando se les pregunta que si creen en Dios, rápidamente la mayoría dice: sí, creo en Dios. ¿Ok? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que es su hijo? Sí, lo creo. ¿Ok? ¿Crees que hay vida después de la muerte? Y ahí el porcentaje baja impresionantemente. Caray, pues no estoy seguro, no lo sé. Hermanos, la vida es tan preciosa tan preciada para nosotros los seres humanos, hermanos, que late dentro de cada corazón humano la esperanza de que de alguna manera habrá victoria sobre el sepulcro.
nuestro corazón late constantemente, piensa, tiene temor de morir, porque no tenemos claro, ¿sí?, aunque la palabra de Dios lo es, no estamos seguros, no estamos convencidos, hermanos, los cristianos, de si hay o no hay, hermanos. Pero la mayor esperanza que puede tener usted, hermanos, que tenemos como cristianos después de la muerte, la palabra de Dios nos dice, se encuentra en la resurrección histórica de Jesucristo. El Nuevo Testamento nos lo dice, hermanos. No es un incidente aislado la resurrección de Cristo, hermanos. Es un evento maravilloso donde Jesús resucita de entre los muertos para Él ser la resurrección, para darnos a nosotros la participación con Él mismo de la resurrección. Esto, hermanos, es el centro de la esperanza de la fe cristiana. La resurrección es la clave, el centro de la esperanza. En eso radica nuestra fe. Porque si Cristo, hermanos, no resucitó, dice Pablo, ¿de qué sirve a todo esto que hacemos? Si no creemos en que resucitó y en que nos va a resucitar, ¿de qué sirve? Comamos, bebamos, al fin que mañana moriremos. Y si esto no pasó, dice Pablo, somos las personas más dignas de conmiseración, hermanos. Nos merecemos que la gente se burle de nosotros, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sin embargo, Jesús es la resurrección. Es la resurrección y la vida. Y esa promesa hay para nosotros. Confiamos en aquel que no tiene solamente el poder para resucitarnos, sino aquel que es en sí mismo la resurrección. Hermanos, la iglesia primitiva, ¿sí?, me asombra cuando vemos las historias, hermanos, de la iglesia primitiva. Por ejemplo, ver a Esteban, pero no solo a él. Saber de los primeros cristianos, hermanos, saber cómo terminó la vida de los apóstoles, cómo murieron. Y ¿sabe por qué los cristianos del primer siglo, hermanos, estaban tan dispuestos a morir martirizados? ¿Sabe por qué? Porque estaban convencidos de esto que dijo Jesús. Estaban convencidos. Así que, hermanos, ellos no veían la muerte como algo trágico. Es impresionante examinar sus vidas. Los historiadores hablan de ellos. Por ejemplo, de un llamado pastor Policarpo, de pastor de la iglesia de Esmirna, de la que habla Juan en Apocalipsis, cómo murió, hermanos, quemado, sí, en el Coliseo Romano, en el centro. Le dijeron, Policarpo, solamente tienes 80 años, di que no crees en Jesús, recházalo y ya después sales y te arrepientes. Y dijo, ¿cómo? 80 años le he servido a mi Señor. ¿Cómo después de todo este tiempo yo me atrevería a decir esto? Jamás. Y murió quemado, hermanos, en la hoguera. Y ellos podían hacer esas cosas, hermanos, porque estaban convencidos absolutamente de que Jesús es la resurrección y la vida. Hay algo que Jesús le pregunta a Marta cuando le dice, yo soy la resurrección y la vida. Muy, muy, muy impresionante, hermanos. Le dice, ¿puedes creerlo? Y esa es con la pregunta con la que quiero terminar el día de hoy. Sabemos el resto de la historia, hermanos. Sabemos que Jesús se acercó con Lázaro, le gritó con fuerte voz. Lázaro le gritó, dice la palabra de Dios, sal fuera. Sabemos que Lázaro resucitó, hermano. Personas que dicen, incrédulos, ¿cómo puede ser eso posible? Eso no puede ser, una persona muerta. Hermanos, Dios creó el universo de la nada. ¿Podemos creer eso? ¿Podemos creer que Él de la tierra formó barro, hermanos, y sopló aliento de vida y nos dio vida? Y no podemos creer que Dios puede rehacer los tejidos que están empezando a pudrirse de un ser humano, hacer que nuevamente bombee el corazón, sangre, que se regeneren las células. ¿Creen que puede hacer eso el Señor? Claro.
Él creó, hermanos, por el poder de la palabra, todo lo que hoy conocemos, toda la existencia de la vida. Así que, por supuesto que Él puede hacer eso. Pero quiero terminar con esa pregunta, hermanos, que le hace Jesús a Marta, cuando le dice: yo soy la resurrección y la vida. Tú, Marta, ¿puedes creerlo? Esa pregunta, hermanos, que Jesús le hace a Marta, cobra mucho sentido en nuestro tiempo, hermano. Usted puede creerlo. Después María, vemos que también le reclamó al Señor lo mismo, el mismo lamento, el mismo sentimiento. Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto nuestro hermano. Me imagino a Jesús preguntándole: María, ¿tú puedes creerlo? ¿Puedes creer esto, que yo soy la resurrección y la vida? El apóstol Pablo dijo, hermano, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Y con esto no estoy diciendo que nos muramos todos, pero el pensamiento de los primeros cristianos martirizados, hermanos, era: si me vas a matar, ¿sí?, por servir a Jesucristo, por servirle fielmente, maravilloso, porque ¿sabes qué? Yo no voy a atentar contra mi vida porque Él me dio la vida, pero si tú me matas por causa de Él, me estás haciendo un favor. ¿Sabes por qué? Porque me estás ayudando a que vaya en este momento al encuentro con mi Señor. Así que no me estás haciendo un mal, me estás ayudando a lo que yo quiero hacer. Como dijo el apóstol Pablo, no sé qué elegir, queriendo ya estar con el Señor, pero también quiero estar entre ustedes por causa de la obra, por causa de servirles, ¿sí? Pero realmente tengo una inclinación mayor por estar con el Señor. Así que, hermanos, ¿puede creer eso? Si podemos creer eso, hermanos, eso va a ser de mucha ayuda. Porque la forma en la que vivimos, hermanos, los seres humanos, preocupados, pensando de que afanados por las cosas, con el apego a todo esto, es muchas veces porque la creencia, ¿sí?, completa en que Jesús es la resurrección y que nos va a resucitar, nos cuesta trabajo asumirla del todo, hermanos. Nos cuesta trabajo. Esa es la realidad. ¿Podemos creer en la existencia del Señor? Claro que sí. Podemos confesar que Él es nuestro Señor, podemos bautizarnos, decidir vivir para Él, pero habrá ahí en versículo 26, y pregúntese usted mismo lo que Jesús le preguntó a Marta. Jesús le dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, van a morir, ¿sí? Vamos a morir. Eso ya está más que claro, pero no vamos a morir eternamente, porque Él es la resurrección y la vida. Y hágase esta pregunta, hermanos, y con esto termino. Yo me hice esta pregunta en la meditación. Versículo al final, hermanos: ¿usted cree esto? Versículo 26 al final: ¿crees esto? ¿Podemos creer eso de verdad, hermano? Es el deseo de Dios que lo creamos, porque si no, hermanos, entonces nuestra fe es vana. Si no podemos creer esto, no tiene ningún sentido. Dijo Pablo: somos dignos de conmiseración de todos los hombres, y en esta vida solamente esperamos en Cristo, hermanos. Si Jesús nos resucitó, la predicación del Evangelio es falsa y lo que creemos no sirve para nada. Pero nosotros sabemos, hermanos, tenemos la esperanza en que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que nos va a llevar con Él. De esta manera podemos vivir tranquilos, pensando en que cuando el Señor nos quiera llevar. Yo pienso que ya se fueron 2/3 de mi vida, 2/3 partes. Tengo 40, sí, me veo más viejo, pero es por lo correteado. Pero pienso que voy a vivir 60 años, hermanos. Así he presupuestado mi vida, el Señor lo sabe, mi familia lo sabe. Lo que me dé después de eso
es ganancia, pero si me da menos es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Así no vivimos apegados, preocupados, con miedo de qué va a pasar cuando me vaya. No pasa nada, hermano. El día que me vaya yo estoy tranquilo porque hice lo que y traté de hacer, me esforcé, hermanos. No lo alcancé, pero ahí la llevo. Sí, espero que Dios me permita en este último tercio de mi vida alcanzar unas cosas que pienso hacer para su legado, pero si no es porque Él lo decidió y estoy mejor. Eso es seguro, hermanos. Quienes se han ido están mejor que nosotros, si están con Cristo. Sí. Muchas personas se preguntan por qué Jesús lloró. En la declaración, en el versículo más adelante, 35, Jesús ve a la gente sufriendo y llorando y llora, hermanos. El versículo más corto de la Biblia dice: Jesús lloró. Lloró por ver las personas que mueren, hermanos, que morimos a causa de lo miserable de la vida que llevamos. Pero yo pienso en el Señor y creo, no quiero tergiversar su palabra, pero conociendo al Jesús de la Biblia, creo que Él sufrió, hermanos, por aquellas personas que mueren sin Él, pensando en que Lázaro iba a resucitarlo y que iba a estar con Él. Pero ¿cuántas personas de los que estaban ahí rodeando al Maestro llorando iban a estar con Él? No lo sabemos, pero seguramente es que pocos. Y creo que al ver esa escena, hermanos, del sufrimiento por la muerte, Él se compadeció por aquellos que no van a entrar con Él en la vida eterna. Eso es lo que le causa sufrimiento al Maestro. Así que para los que no conocen a Cristo, los que no le han recibido, esta es la oportunidad. El que cree en Él no morirá eternamente, sino que vivirá juntamente con Él. El día que Él regrese, hermanos, así va a ser. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, te damos la honra. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa, Señor. Tu palabra que nos dice que tú mismo, Señor, un día, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día vas a descender del cielo y los muertos en Cristo vamos a resucitar primero, y luego los que hayan quedado vivos también van a ser arrebatados juntamente para estar con el Señor en el aire para siempre. Estas palabras, como dice la Biblia, nos alienta, Señor. Ayúdanos a vivir con ese pensamiento constante en nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, haz la obra de convencer a aquellos que dudan, a aquellos que aún no han querido recibir al Maestro como su Señor. Haz la obra, Espíritu Santo. Hemos predicado tu palabra, hemos hecho para lo que nos mandaste hacer, Señor. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo haga la obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, por tu palabra. Eres maravilloso. Nos consuela, nos da esperanza, Señor, tu palabra. Gracias. Nos encomendamos a ti en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.